vamos a hacer desde el decreto ejecutivo 2393, que lo leyeron, vamos a discutir un poquito. A ver, les voy a dar un poco de clases y luego vamos compartiendo cosas con ustedes. Lo que quiero, chicos, aquí que presten bastante atención, a ver, por tipo de empresa y según el número de trabajadores que yo tenga dentro de mi empresa, voy a tener algunas obligaciones que cumplir como gerente. Entonces, ustedes van a gerenciar una empresa, ¿sí? Entonces, el enfoque de la materia es diferente para los chicos de producción. Por eso les pido a las personas de ingeniería civil que están también en el curso, me avisen porque el enfoque para los estudiantes de producción es diferente que para los chicos de civil. Nosotros vamos a estudiar la normativa desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la gerencia. Ustedes van a ser gestores del tema de salud y seguridad ocupacional, van a hacer prevención en las empresas, o de lo contrario, si no van a ser las personas encargadas de hacer prevención, se van a encargar de gerenciar la empresa como tal. Entonces, es necesario que conozcamos las reglas del juego. Este es un tema súper actual, como les comentaba. Entonces, vamos a arrancar, chicos, la clase. Voy un poquito a poner algunos parámetros antes de empezar con el tema de la discusión, preguntas y lo que ustedes tengan que sugerir. ¿Estamos? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Veamos esto. A ver. Estamos viendo, chicos, la pantalla ahorita. Sí, Iván. Sí. Entonces, vamos a aprender a ver las leyes desde el punto de vista como si yo fuera el gerente de la empresa o como si fuera la persona que me voy a encargar de la parte de salud y seguridad ocupacional dentro de las empresas. Como les decía, su profesión se orienta a hacer seguridad industrial dentro de las empresas o salud y seguridad ocupacional que se le conoce ahora. Entonces, vamos a empezar con el decreto ejecutivo 2393 del análisis, chicos. A ver, primero tengo que entender que este es un cuerpo legal que abarca todas las reglas de juego acerca de la salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Entonces, luego de la Constitución de la República, los convenios internacionales que tengamos nosotros como país, como el Instrumento Andino de Salud y Seguridad, también tenemos el Código de Trabajo. Por debajo del Código de Trabajo van a estar normativa propia, como les mencionaba, para los sectores de alto riesgo vulnerables, que en este caso son la minería, la construcción y el sector eléctrico, que también ustedes podrían estar inmersos en estos campos. Entonces, estos tres sectores se manejan con una normativa especial. El día de hoy a la madrugada les mandé un documento al WhatsApp acerca de cómo está identificado o clasificado los sectores industriales por categoría de riesgo. Entonces, este documento, analicen, les estuve revisando en el decreto ejecutivo 2393, no tenemos como tal la clasificación, pero de acuerdo a eso, yo tengo que estar consciente, chicos, que estos tres sectores se consideran vulnerables en nuestro país. Y estos tres sectores se manejan con una normativa diferente a la del decreto ejecutivo 2393. Básicamente tiene los mismos lineamientos, ¿sí? Disposiciones generales, condiciones de los centros de trabajo, aparatos, máquinas y herramientas. En el sector de construcción se va un poco a orientar más al tema de campamentos, ¿sí? Entonces, puede ser que ustedes también estén inmersos en este escenario, ¿sí? Porque ustedes se pueden desarrollar en cualquier campo profesional. Tenemos que tener conciencia de que estos tres sectores, al ser vulnerables, se manejan con una normativa diferente a esta, que más o menos sigue los mismos lineamientos, sí, pero las exigencias son un poquito mayores. Ya vamos a ir un poquito entendiendo esta parte, ¿sí? Entonces, hablando del decreto ejecutivo 2393, chicos, aquí presten un poquito de atención. Como les mencionaba, este es un cuerpo legal que establece las reglas de juego del trabajo, ¿sí? Tanto para los trabajadores como para los empleadores. Aquí tenemos derechos y obligaciones del empleador y derechos y obligaciones del trabajador. Estamos un poco la salud y seguridad en el trabajo se crea para garantizar o para un poco favorecer al trabajador, ¿sí? Es como una entidad de control en la que yo estoy vigilando todo el tiempo que los recursos que proporciona la empresa como tal
cumplan con los parámetros establecidos para que no se enferme mi trabajador, ni que le cause ningún accidente de trabajo. Para eso se crea este decreto. Entonces, se le conoce más como Reglamento de Salud y Seguridad, Higiene y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo. Es importante conocer un poquito el nombre también. ¿De qué consta o cuáles son los principales aspectos que analiza este reglamento? A ver, tenemos 7 capítulos en este reglamento. El primer capítulo, el primer título son las disposiciones generales. Aquí, chicos, ustedes ya debieron haber leído, vamos a encontrar todos los aspectos que contiene, como les mencionaba, las reglas de juego que yo tengo como empresa y las reglas de juego que yo tengo como trabajador. ¿Sí? Entonces, está el campo de aplicación, desde qué número se debe crear un comité institucional, o mejor dicho, dentro del gobierno, cuáles son los organismos que conforman este comité interinstitucional, que es, en este caso está el Ministerio del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 instituciones grandes que conforman la creación del comité interinstitucional, que vigila el tema del cumplimiento de normativa en el campo de salud y seguridad ocupacional. Como les mencionaba, define las obligaciones de los empleadores, de los trabajadores, cómo se debe conformar un reglamento de seguridad e higiene, los reglamentos de los comités, desde qué número se debe plantear un comité dentro de la empresa, cuándo debo tener una unidad de seguridad e higiene del trabajo, ¿sí? Entonces, todo esto analiza el primer capítulo, chicos. Vamos a ir desarrollando un poquito más cada uno de estos aspectos del momento que empezamos la discusión con ustedes, de lo que leímos. Luego, el título 2 habla acerca de las condiciones generales de los centros de trabajo. En este título vamos a encontrar todo acerca de las condiciones que debe brindar la empresa para considerarse como un ambiente seguro de trabajo. Entonces aquí nos habla un poco acerca de los edificios y locales, el tema de suelos y techos y paredes, de qué forma deben estar constituidos, construidos. También tenemos el tema de pasillos, el ancho mínimo que deben tener los pasillos, escaleras, plataformas, puertas y salidas. Sí, si es que se considera una salida de emergencia, ¿cuánto debe tener esta salida? Servicios permanentes, en el caso de que la empresa superara un número de trabajadores, yo ya tengo que tener un comedor dentro de mi empresa, una enfermería dentro de mi empresa, un departamento psicológico, ¿sí? O alguien que se encargue de la seguridad social, hacer investigación acerca de la salud mental de mis trabajadores. Todo esto va a depender, como les mencionaba, del número de trabajadores y del factor de riesgo que tenga mi empresa. Luego, en el título 3, chicos, analizamos todo lo que son aparatos, máquinas y herramientas. Este capítulo es importante para ustedes, porque ustedes se van a desenvolver en el medio industrial, ¿sí? Entonces, este capítulo me dice de qué forma deben estar constituidas las máquinas y herramientas, cómo deben estar los seguros de las máquinas, de qué forma se debe hacer un plan de mantenimiento, cada cuánto debo hacer un mantenimiento preventivo a mis máquinas. Entonces, esto se alinea con el resto de disposiciones que tiene el reglamento o el decreto ejecutivo 2393. Aquí vamos a ver por lo que es el tema de control en máquinas y herramientas. Acuérdense que uno de los principales factores de riesgo o de peligro que tiene mi empresa es el tema de las máquinas y herramientas. Entonces, es probable que yo, por la utilización de máquinas y herramientas, pueda sufrir incidentes y accidentes de trabajo que pueden ser incapacitantes. Dependiendo de la gravedad del accidente, va a ser un tipo de incapacidad temporal, permanente, parcial. Entonces, tengo que tener en cuenta que este capítulo me va a ayudar a mí a desarrollar prevención desde el punto de vista de las máquinas y herramientas, ¿sí? Y con esto, ¿qué es lo que yo pretendo? Minimizar o eliminar en el origen todo lo que son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales inducidos por el tema de máquinas y herramientas. Luego tenemos manipulación y transporte. Este capítulo también es interesante. Aquí me habla acerca de la velocidad que deben tener la maquinaria o los vehículos dentro de la empresa, ¿sí? Cómo se deben manipular las sustancias.
sea, aquí vamos a manejar todo lo que son manipulación y transporte. Ya vamos a conversar de cada uno de los títulos un poquito más a fondo. El capítulo 5 me habla acerca de la protección colectiva. ¿Se acuerdan que yo les decía que lo último en la escala de seguridad es el tema de la protección personal, ¿sí? O dar equipos de protección personal a mis trabajadores? Aquí en este caso me está hablando acerca de la protección colectiva, chicos. ¿Qué es la protección colectiva? Medios de salvamento que me permite asegurar la vida no de solo un trabajador, sino de un grupo de trabajadores. En esto tenemos el tema de los andamios, el tema de las líneas de anclaje, tenemos las redes, por ejemplo, en construcción, no sé si se han fijado, bueno, aquí no es tan común verlo, pero en otros países una forma de hacer protección colectiva es en los edificios colocamos unas mallas, ¿sí? Estas mallas, en el caso de que un trabajador o varios trabajadores caigan, este tipo de red sostiene al trabajador. Entonces, ya no va a haber el accidente de trabajo desde una caída en altura, de pronto va a haber una lesión, pero va a ser menor, porque el trabajador se queda atrapado en esta protección colectiva que tienen las empresas. Estamos. Luego tenemos el capítulo de lo que es la protección personal. Aquí vamos a analizar, chicos, todo el componente o el reglamento acerca de los equipos de protección personal para el trabajador. Protección para la cara, protección para la cabeza, protección para las manos, protección para los pies. En este capítulo analizamos absolutamente todo esto, chicos, ¿sí? Y qué características debe tener el equipo de protección personal para el trabajador. Acuérdense que al ser equipos de protección personal, los equipos de protección personal tienen que ser utilizados por un solo trabajador. Aquí me indica todas las características que debe reunir para que se considere un equipo de calidad, cada cuánto debe ser reemplazado, la vida útil de los elementos. Todo eso vamos a analizar en este capítulo. Y por último, tenemos el capítulo de incendios, responsabilidades y sanciones. El día que vimos el tema de la plataforma del Ministerio del Trabajo, veíamos que había un módulo que se dedicaba al tema de planes de emergencia, ¿sí? O riesgos antrópicos y naturales, se conoce este capítulo. Entonces, dentro de este vamos a ver todo lo que son el tema de incendios, todas las protecciones que yo debo tener para accidentes mayores, como se les conoce, ¿sí? Entonces, el último capítulo, a ver si aquí me equivoqué, es incentivos, responsabilidades y sanciones. Sí, pero antes de este tenemos todo lo que son planes de emergencia, chicos. Estamos dentro del mismo decreto ejecutivo 2393. ¿Qué me exige ahora? La normativa ecuatoriana me exige que yo tenga establecido dentro de mi empresa el tema de planes de emergencia. Que ojalá Dios quiera nos alcance el tiempo en el ciclo para poderles enseñar a hacer un plan de emergencia o al menos los elementos básicos que debe reunir un plan de emergencia, ¿sí? Y por último, el tema de incentivos, responsabilidades y sanciones. Aquí están de igual forma establecidos todos los puntos en cuanto si es que un trabajador incumple con las normas de seguridad, qué pasa si un empleador no les da los equipos de protección personal o incumple con la normativa de salud y seguridad en el trabajo. Todo esto vamos a ver en el tema de incentivos, responsabilidades y sanciones. Hasta aquí, no sé si es que ustedes tengan alguna pregunta, queridos estudiantes. No, vale. Bueno, entonces continuemos. Ahora, aquí prestemos bastante atención, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, la normativa va a depender de algunos factores. Uno de los principales factores es el tamaño de la empresa. ¿A qué considero tamaño de la empresa? Al número de trabajadores que tengo enrolados dentro de mi empresa, ¿sí? Entonces voy a considerar microempresas si es que tengo de 1 a 9 trabajadores. Voy a considerar pequeña empresa si tengo de 10 a 49 trabajadores. Voy a considerar mediana empresa de 50 a 99 y gran empresa cuando ya tengo más de 100 trabajadores. ¿Estamos? Entonces, dependiendo el número de trabajadores que tenga mi empresa, va a depender el tema de obligatoriedad o de cumplimiento que tengo que tener, ¿sí? Entonces, en este cuadrito está un poquito resumido, chicos, lo que necesitaría cada empresa según el número de trabajadores. Bueno, luego les hablo de algunas actualizaciones que se hicieron, pero básicamente esto es lo que necesita tener
una empresa cuando tiene de 1 a 9 trabajadores y al considerarse microempresa, ¿qué tenemos que tener? Botiquín de primeros auxilios, un delegado de seguridad y salud o responsable de la prevención de riesgos. Esto es lo que me consultaba Eddie hace 2 clases, me parece, ¿sí? Nosotros debemos tener un delegado, no necesariamente con título de prevencionista o de ingeniero industrial, sino alguien que conozca dentro de mi empresa el tema de salud y seguridad en el trabajo. Cuando tengo una empresa pequeñita de 1 a 9 trabajadores, no necesito tener un personal con título de 3er nivel o de 4º nivel que maneje el tema de prevención. Si es que lo tengo dentro de mis trabajadores a buena hora, pero de lo contrario, se puede formar a un delegado de seguridad y salud, ¿sí? Alguien que tenga conocimientos de riesgos o yo mismo como empresa le puedo dar la formación. Dentro de la ejecución tenemos que tener establecido el diagnóstico de riesgos, que es lo que veíamos en la plataforma del SUD, que se sube a forma de declaratoria de riesgos, ¿sí? Política empresarial, tengo que tener realizado una política empresarial en torno a lo que es el tema de salud y seguridad en el trabajo. Tengo que tener certificados de salud del Ministerio de Salud Pública. Bueno, estos ya no me sirven tanto, ¿sí? O sea, podría mandarles a mi personal pues el tema del seguro que se realicen los exámenes en cualquier centro de salud o en el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿sí? Pero el momento que a mí me hacen auditoría, yo necesito tener un certificado de aptitud laboral, que eso no me emite el Ministerio de Salud Pública como tal. Entonces, generalmente aquí, chicos, nosotros trabajamos con un médico laboral, un médico ocupacional que conoce el tema de riesgos. Pues como anteriormente igual les mencionaba, tenemos que cumplir nosotros como empresa 3 tipos de exámenes. Los exámenes de ingreso, que son aquellos que se les pide a los trabajadores antes de que empiecen las actividades laborales y me permite a mí conocer el estado físico, mental y social que tiene mi trabajador al momento que entra a mi empresa, ¿sí? O que goce de salud. Entonces, a partir de eso, se decide la contratación del trabajador o no. Si yo decido contratar a mi trabajador, porque el examen de aptitud médica es la correcta, luego de un año yo tengo que hacer exámenes periódicos, que dentro de estos entrarían los exámenes periódicos, y que no necesariamente van a ser los mismos que pedía como exámenes de ingreso. Aquí todo va a depender del factor de riesgo con el que él esté trabajando. Como les mencionaba, por ejemplo, si un trabajador está expuesto a material particulado en su ambiente de trabajo, voy a pedir una espirometría, ¿sí? Si es que mi trabajador está expuesto al tema de ruido industrial, voy a pedir una audiometría. Entonces, en los periódicos va a depender del factor de riesgo o de la exposición al contaminante que tenga mi trabajador, ¿sí? Sería un poco no lógico pedir una audiometría a un trabajador que trabaje en un ambiente silencioso o pedir una espirometría a un trabajador que realice actividades de oficina donde no existe el tema de material particular. ¿Sí? El examen periódico va a depender de esas situaciones, chicos. Y luego, por último, tenemos el tema de los exámenes de salida o de retiro, que es los que se debe hacer al trabajador cuando abandona la empresa, ya sea por decisión propia o porque de pronto en la empresa hay recorte de personal, por la situación que fuera. ¿Cómo garantizo, chicos, que los trabajadores se hagan el examen de retiro? Cuando mi trabajador renuncia o es despedido, ellos tienen que recibir una liquidación. Entonces, muchas de las veces los empleados y peor si es que tuvieron algún roce con la empresa, muchos de los empleados no quieren hacerse los exámenes de retiro. Entonces, una forma de un poco exigir este tipo de exámenes es, necesito para dar la liquidación que por favor se haga los exámenes de retiro, ¿sí? Entonces, un poquito tips ahí para cuando ustedes vayan a gestionar el tema de salud y seguridad ocupacional. Entonces, con eso yo me garantizo como empresa tener todos los 3 tipos de exámenes, ¿sí? Y con esto un poco yo me cuido las espaldas de una futura demanda laboral o pues una presunción de enfermedad profesional. Entonces, los derechos del trabajador no prescriben.
Si yo tengo todo esto en regla, supe cómo entró, le hice exámenes periódicos y por último le hice el examen de retiro al momento que él dejó la empresa, yo con esto me garantizo, queridos estudiantes, de que mi empresa va a estar protegida contra una demanda laboral. ¿Estamos? Luego, cuando la empresa ya es catalogada como pequeña empresa o tiene de 10 a 49 trabajadores, ¿qué es lo que me exige la normativa? Comité paritario de seguridad e higiene. Bueno, esto es cuando a partir de los 15 trabajadores. Yo ya tengo que tener en mi empresa obligatoriamente el comité paritario de seguridad e higiene. ¿Por qué es paritario? Ya les comentaba la vez anterior. Porque se eligen 3 representantes del trabajador y 3 representantes del empleador, ¿sí? Entonces, estos 3 representantes del trabajador se lo hacen por votación. Todos nos reunimos en la empresa, los 15, 30, 50 trabajadores y mediante votación elegimos a los representantes del comité paritario de seguridad e higiene, que nos va a representar a nosotros ante la empresa como garantizando o velando por los derechos del trabajador en materia de salud y seguridad ocupacional. Y los 3 delegados de la empresa como tal, o los 3 que conforman el comité paritario representando al empleador, son elegidos por el empleador. Estamos entonces. La obligatoriedad ahorita me dice que este comité tiene que reunirse mínimamente una vez por mes. Sí, si es que se puede gestionar más reuniones, está bien, pero mínimamente una vez por mes. Y en estas reuniones se tratan varios puntos relacionados con el tema de salud e higiene. ¿Sí? Luego tenemos que tener un servicio de enfermería. Igual, esto también va a depender del tipo de riesgo que tenga según el número de trabajadores. Pero si yo ya tengo más de 15 trabajadores, de igual forma debo tener un servicio de enfermería. No con enfermera, pero sí un local que me diga enfermería y en el que esté ubicado un botiquín de primeros auxilios, una camilla, sí, las cosas mínimas para realizar atención prehospitalaria. Luego, en ejecución, de igual forma, tengo que tener establecida, también cuando tengo 10 trabajadores, debo tener ya un responsable de prevención de riesgos. En la plataforma del SUD, chicos, si yo tengo una empresa con un trabajador, yo ya tengo que tener establecido quién va a hacerse cargo de la salud y seguridad de ese trabajador. Puede ser alguien externo, puede ser alguien, el gerente de la empresa, pero tiene que existir alguien que haga gestión de salud y seguridad ocupacional. Sí, ¿qué tenemos en la ejecución? De igual forma, tengo que tener establecida la política empresarial, el diagnóstico de riesgos que se lo elabora a través de la conformación de la matriz de riesgos, reglamento interno de salud e higiene. Sí, el reglamento interno, perdón, es todo, como les mencionaba, las reglas de juego que tiene la empresa, y el reglamento de higiene como tal es un reglamento propio de cada una de las empresas que se debe de igual forma aprobar por el Ministerio del Trabajo. Esto se ingresa en la plataforma. Si yo tengo más de 10 trabajadores, ya es obligación hacer. Igual como la clase anterior les comentaba, esto es un documento medio parecido para todas las empresas, pero hay un capítulo en el que se desarrolla los riesgos propios de cada una de las empresas. Entonces, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. Las personas que de pronto estén interesadas en aprender a hacer reglamentos, luego podemos hacer les puedo mostrar un reglamento aprobado. ¿Qué más necesitan tener? El programa de prevención, es decir, una vez que yo declaro los riesgos, ¿de qué forma voy a gestionar estos riesgos? Programas de capacitación, de igual forma les mostraba en la plataforma del SUD, que este es un requisito obligatorio, el tema de las capacitaciones. Exámenes médicos preventivos, si es que me exigen para uno, con mayor razón para empresas pequeñas. Registro de accidentes e incidentes. Aquí, como les mencionaba, toda empresa debe tener un librito en el que yo voy registrando todos los incidentes que tiene mi empresa y con mayor razón si es que existió algún tipo de accidente de trabajo. Los formatos iguales les voy a pasar para que ustedes puedan revisar cómo se llena un libro de accidentes e incidentes en el trabajo.
Y como último, el tema de los planes de emergencia. En cuanto a la mediana empresa, de igual forma, comité paritario es exigencia, un responsable de prevención de riesgos y un servicio de enfermería o servicio médico, ¿sí? Entonces, yo ya cuando tengo 50 o 99 trabajadores chicos, ya no solo se me exige que tenga un servicio de enfermería, sino también dentro de este servicio de enfermería debe estar una persona responsable, ya sea un enfermero o un médico que trabaje a medio tiempo, ¿sí? Que se haga responsable de la salud de estos 50 a 99 trabajadores. De igual forma, necesito tener una política empresarial, diagnóstico de riesgos, reglamento interno, programas de prevención, programas de capacitación, registros de accidentes, vigilancia de la salud y planes de emergencia. Todo lo que ya hemos visto anteriormente. A ver, Jorge Moyano está levantando la mano. Dígame, Jorge. Hola, Vane. Oiga, o sea, esto de la enfermería y todo, no importa el tamaño, o sea, perdón, a qué se dedique la empresa. O sea, puede ser de alto impacto como de bajo impacto, y igual necesitan cumplir con la enfermería y todo. Claro. A ver, bueno, en la diapositiva que viene les voy a explicar cuando son de alto riesgo el número de trabajadores que se necesita. Pero en el caso de cualquier industria que se apegue o que se alinee al decreto ejecutivo 2393 como la normativa regente, va a aplicar esto, ¿sí? Todos los centros de trabajo que tengan de 10 a 49 deben tener un servicio de enfermería, un lugar físico, en donde yo tenga una camilla, donde yo tenga un botiquín de primeros auxilios, vendas, para hacer curetajes menores, ¿sí? Para dar atención prehospitalaria, que es como se le conoce a este tema. Sí, no necesariamente tengo que tener una enfermera de cabecera, pero sí debo tener a alguien que maneje el tema de primeros auxilios. Estamos, pero ya cuando tengo de 50 a 99, aquí cambia la cosa. Tengo que tener el servicio de enfermería como tal, un espacio físico, pero también tengo que tener alguien que se haga responsable. Una enfermera, un médico que trabaje no la jornada completa, sino vaya horas a la empresa, pero ya debe haber un responsable del tema de salud ocupacional. Estamos, y más aún cuando la empresa crece, o sea, pasamos de la mediana empresa a la gran empresa. Son requisitos que se deben ir cumpliendo, Jorge, ¿sí? Entonces, necesariamente, si a mí la normativa me dice que debo tener una enfermería o un servicio médico, debo tener implementado en las empresas, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, no está tan bien porque no evito el tema de los lactarios, ¿sí? En donde las mujeres que están en edad reproductiva y se embarazan y tienen hijos, tienen derecho a un lugar, a un espacio físico en donde puedan recolectar la leche materna y refrigerarla eh, para llevarse, o bueno, tener un lactario dentro de la empresa. Este también es una exigencia si yo tengo más de 50 trabajadores, me parece, eso yo les voy a revisar. Y por último, como les comentaba, el tema de la gran empresa. Empresas que ya tienen más de 100 trabajadores, aquí las reglas del juego cambian, las exigencias son mayores, ¿sí? Entonces, aquí ya debo tener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud, es decir, hacer todas las actividades que me exige la normativa, ¿sí? Hacer gestión desde el punto de vista de la política, hacer gestión desde el punto de vista del talento humano, hacer gestión técnica, ¿sí? Entonces, todas estas cosas yo tengo que hacerlas, ya no tengo, como las otras empresas, de pronto aplicas planes pequeños. Cuando yo tengo más de 100 trabajadores, chicos, yo ya necesito, o la normativa me exige que empiece a hacer gestión de salud y seguridad. Entonces, es común ver en las empresas grandes que se manejan con el tema de la responsabilidad empresarial, que tienen unidades de salud y seguridad ocupacional, en donde no solo interviene el técnico de salud y seguridad, sino está conformado por el médico ocupacional, por el psicólogo laboral, ¿sí? Entonces, se crea un departamento que gestiona el tema de la salud y seguridad ocupacional. Ya no es responsabilidad solo del técnico, ¿sí? Sino ya se maneja de forma conjunta. Ya no se analiza la parte técnica por un lado y la parte médica por otro, sino se analiza integralmente esta temática. Estamos. Edison, dígame, Edison. Bueno, yo tengo dos consultas. Claro. La primera consulta es con respecto a, por ejemplo, los miembros del comité paritario, cuando por lo general en una empresa que se dedica a servicios de internet o yo qué sé,
y tiene, por ejemplo, una plaza de trabajo aparte, o sea, tiene ay, se me fue el nombre, Ti- tiene una oficina aparte dentro de la principal. Tiene sucursales. Cuando es de más de 10 trabajadores, leí, se necesita igual implementar eh, este comité paritario, o sea, debe haber un subcomité, a eso me refiero. Y cuando, por ejemplo, se eligen dentro de este subcomité a técnicos que no pasan mucho tiempo dentro de el espacio físico, ¿cómo se maneja? ¿Cómo intenta manejar, cómo debe manejar una empresa ese tipo de cosas? Gracias, Eddie, por su pregunta. A ver, respondiendo a lo primero, si es que yo tengo, a ver, mi empresa es de 80 trabajadores, sí, pero los 80 trabajadores tengo 40 en la principal y 20 en empresas pequeñitas, sí, en sucursales. Aquí yo tengo que tener mi comité paritario formado dentro de la parte principal, es decir, tres representantes del trabajador, tres del empleador dentro de la principal y tengo que tener un responsable por cada una de las sucursales. ¿Estamos? Entonces, lo que se hace en estos casos, Eddie, es cuando tienen reuniones, la normativa me exige una reunión por mes. Entonces, no vamos a decir que es imposible, pues más que hagan trabajo fuera de la empresa, que no puedan reunirse una vez por mes a tratar asuntos de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Y generalmente las reuniones duran máximo una hora en donde se discuten estos temas. Entonces, los representantes las personas que están asociadas al tema de salud y seguridad e higiene en el trabajo y que son responsables de las sucursales tienen que asistir a estas reuniones. Ahora, si yo digo es que mi sucursal está en Quito, la otra en Machala, la otra en el Oriente, debo tratar de generar estas reuniones con medios virtuales, como lo estamos haciendo ahorita. Las posibilidades son muchas, entonces debemos dar cumplimiento. Queramos o no, debemos dar cumplimiento. ¿Qué es lo que ocurre, Eddie? Y esto es una triste realidad en todas las empresas o en la mayoría de las empresas. Le ven a estas reuniones como de pronto pasar el tiempo, no se le toma en serio. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocurre al finalizar el año? Y me ha pasado en bastantes empresas. Me llaman, necesito que me ayude con el tema de la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, pero nunca hice una reunión del comité paritario. Entonces, yo necesito para poder hacer gestión tener evidencia que ellos se reunieron, qué temas trataron, un acta de conformación del comité, un acta de cada una de las reuniones. Por lo general, si es que yo estoy hablando de que el ministerio me exige tener una reunión mensual, debería tener 12 actas con evidencia fotográfica y con los temas tratados en cada una de las reuniones. Obvio, si es que yo ya al sexto mes hice toda la gestión de salud y seguridad ocupacional y considero que mi empresa goza de una salud y una seguridad alta, entonces puedo reunirme con el comité y no generar novedades, pero esa exigencia es pues normativa, debo reunirme con mi comité todos los meses. Estamos, ya sea con el representante que se encuentra en cada una de las sucursales, como el comité paritario que se encuentra en la parte central. Estamos, entonces, de esa forma se desarrolla el tema del comité paritario. Lógicamente que el momento que a mí me dicen que les dé generando el tema de los informes de los comités, lamentablemente no puedo. O sea, sería antiético ese rato empezar a hacer reuniones o querer armar actas de lo que no hicieron. Entonces, lamentablemente se le considera como un incumplimiento. Estamos, entonces, ahí habrá que, el momento que nos hagan inspección o lo que sea, decir, o sea, explicar las razones de por qué no se realizaron las reuniones mensuales como tal. Estamos, no sé, Eddie, si es que le contesté la pregunta. Sí, pero ya, sí, entiendo bien esa pregunta. Ahora, con respecto a la otra que le iba a hacer, en el momento de la gran empresa o cuando ya son más de 100 trabajadores, te pide una unidad de higiene, de seguridad de higiene. Pero también leía que dependiendo de los riesgos de tu empresa, tú puedes implementar más bien un departamento de higiene y seguridad. ¿No es más factible directamente implementar el departamento a tener una unidad un poco más pequeña y un poco quizás menos seria de lo que sería implementar un departamento?
Bueno, aquí juega mucho, como les digo, el tema de la salud y seguridad ocupacional es bastante tema de cultura y bastante del tema ético que yo como empresa quiera implementar. Estamos, entonces, obvio, si es que yo tengo los recursos necesarios para implementar un departamento como tal, a ver, la unidad generalmente está conformada por ¿quién? Pues el médico y pues el técnico. Estamos, un departamento ya es algo más grande, más integral, en el que se participa, en el que está integrado un psicólogo laboral, una persona que haga el tema de investigación social, trabajador social se llama, y los que analizan qué es lo que está ocurriendo con la vida del trabajador, es lo que les comentaba anteriormente. Muchas de las veces nosotros bajamos el rendimiento de nuestro trabajo y se debe a circunstancias que estamos pasando por en la casa, perdón, ¿sí? ¿Quién quita que de pronto yo quise ponerme una empresa con mis ahorros y me fui a la quiebra, me quedé sin nada porque el negocio no prosperó y es una actividad que tengo aparte de mi actividad laboral como docente. Se me ocurre, les estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, obviamente que esta situación a mí me va a afectar económicamente, moralmente, psicológicamente. Entonces, en este departamento lo que hace la trabajadora social es investigar qué es lo que me está pasando a mí, por qué ese cambio, si yo era una persona dinámica, activa, productiva, que daba buenos resultados en mi empresa y de la noche a la mañana cambia mi forma de ser, entonces esta persona va a ser la encargada de hacer esta investigación, Edison, ¿sí? Entonces, obviamente es mejor tener un departamento, pero ¿qué es lo que hacen las empresas? Lo mínimo, ¿sí? Si la normativa me exige que tengo que tener una unidad o solo el técnico de seguridad, pues solo tengo el técnico. Estamos, entonces, generalmente, o sea, lo lógico sería de pronto tratar de abarcar más el tema de salud y seguridad ocupacional, porque yo estoy trabajando con personas. Que si, de pronto no hago una buena gestión, la mala gestión podría derivarse en la muerte del asegurado o de mi trabajador. Así de simple, ¿sí? Pero lamentablemente las empresas hacemos lo mismo. O sea, y es más, muchas de las veces que he hecho consultoría en las empresas, eso es lo que me dicen, o sea, yo no quiero nada más de lo que me exige la ley. Entonces, usted encárguese de dejarme todo el tema de gestión con lo mínimo, ¿sí? Entonces, obviamente, las empresas que piensan hacer un poquito más, les va a costar un poquito más igual, o sea, es mayor la inversión, ¿sí? Entonces, haces capacitación, haces el tema de la vigilancia médica, estás pendiente de factores de riesgo, haces mantenimientos en máquinas y herramientas. Entonces, les va a costar un poquito más de recursos. Muchas de las empresas no quieren invertir un poco más en el tema de salud y seguridad. Sí, sí, ahora nos cuesta bastante hacer seguridad con las exigencias que tiene el ministerio y gracias a que el ministerio ha puesto exigencias como tal, porque antes no se hacía, antes no conocíamos el tema de salud y seguridad ocupacional más que en las empresas grandes, en las empresas de alto riesgo. Ahora no, las empresas pequeñitas tienen que hacer salud y seguridad ocupacional. ¿Estamos? Entonces, eso es Eri, no sé si es que le contesté la pregunta, tal vez. Sí, Vane, todo claro. Buenas, habían dos personas más que querían, Jorge. Vane, una pregunta. ¿A partir de cuántos trabajadores se debe contratar una persona con incapacidad? A ver, esto si no estoy mal es a partir de los 50 trabajadores, ¿sí? 50 o 100. Déjeme, eso le quedo debiendo a Jorge. Se me fue, sí sabía, se me fue. No me acuerdo Sí, si es porque, o 100 digamos, trabajadores. a mi papá le estaban obligando a contratar, digamos, desde los 20, creo que era. No necesita tener una persona con discapacidad. Si no estoy mal, es más de 50 trabajadores. Yo ya tengo que tener un trabajador con discapacidad. Yo le voy a revisar porque esa parte no, o sea, sí sabía porque nosotros tenemos en la construcción, teníamos como más de 200 trabajadores y necesitábamos tener personal con discapacidad también dentro del rol. Sí, pero eso le quedo debiendo, Jorge, ya voy a revisarme bien. Listo, Vane, gracias. Ya. ¿Alguien más alzó la mano hace un ratito? ¿Nadie más? Bueno, entonces continuemos, chicos, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea mi empresa, yo más actividades tengo que realizar. Estamos, se vuelve el tiempo. Tengo que ir interviniendo. Mientras más trabajadores tengo, más situaciones se van a presentar.
Estamos, entonces, este cuadrito, ya les voy a pasar esta presentación, no está en el campus todavía porque estuve tratando de actualizarla. Como les digo, la normativa ecuatoriana y más con estas situaciones que estamos viviendo ahorita cambia a cada rato. Entonces, este está un poquito actualizado a la realidad de ahora. Me faltan algunos ítems que vamos a ir conversando en el transcurso de las clases. Sí, pero básicamente esto es lo que yo tengo que tener, chicos. Estamos, les voy a colgar para que la revisen. Esta es una información un poco interesante para las personas que hacemos gestión. Es como un resumen de todo lo que ustedes van a necesitar realizar dentro de la gestión según el número o el tamaño de la empresa que vayan a manejar. O de pronto, si ustedes ya tienen un negocio, más o menos ya pueden ir viendo, identificando qué es lo que ustedes tienen que tener como exigencia del Ministerio del Trabajo. Estamos, verán, no nos da el tiempo para poder hacer un poquito de discusión y contestar preguntas. Voy a cerrar aquí la clase. Sí, vamos a continuar con el tema de los requisitos y algunas otras cositas interesantes que tenemos la siguiente clase. Sí, voy a dejar de compartir la pantalla para conversar un poquito acerca del tema. Necesito que, pero ustedes ya manejan el reglamento, el decreto ejecutivo 2393. O sea, a base de eso, ustedes quiero que me hagan preguntas o que emitan un comentario, que es, igual está colgado en el aula virtual, les pedí que realicen un comentario a la normativa, hagan una crítica constructiva del reglamento. Piensan ustedes de pronto, si es que ya han manejado empresas, que el reglamento es muy flexible, me exige mucho. Estamos entonces, por favor, prendan las cámaras. Todos. Es lindo verles. No, ya. Aquí. Ya. A ver, Javier, ¿sí va a hablar usted? No, solo voy a prender la cámara. Ah, ya. A ver, entonces, participemos, chicos. Hagamos como un foro de discusión, un foro de preguntas. María Elisa me preguntó la vez anterior si es que en el decreto ejecutivo estaba cargado el tema de riesgos. Le revisé de nuevo el decreto ejecutivo porque como uno tiene que manejar algunas normativas, a veces me pierdo en dónde está cada cosa. Les he mandado el documento de cómo están clasificadas según el SIU de cada una de las empresas. Entonces, no sé si Mari está claro y ese tema. Sí, Vane, porque ya le revisé todo el decreto y no encontré, entonces justo le iba a preguntar esta clase, pero ya mandó, entonces. Sí, estaba pendiente de su pregunta, entonces ya está solucionada. A ver, por favor, si no prenden las cámaras, les voy a sacar de la clase. Un ratito nada más, ya si no estamos guapos ya nada, no importa. Recién creo que se están despertando algunos. Bueno, chicos, entonces conversemos. Preguntas acerca de la normativa. Verán que este es un sector súper sensible para ustedes que van a manejar empresas. ¿Estamos? Entonces, ahorita hagan las preguntas que necesiten. Y si no nos alcanza el tiempo, podemos dejar en el chat del grupo, podemos dejar las preguntas para yo poderles contestar o en la siguiente clase o colgarles en el aula virtual todas las dudas que ustedes tengan acerca del tema de la normativa de salud en el trabajo. Bueno, yo tengo otra consulta. Disculpe que le pregunte tanto. No se preocupe, Eddie, estamos aquí para aprender y es chévere ver el interés que le ponen. Con respecto a lo que está pasando hoy en día, que tiene que ver con todo este tema, y haciendo, obviamente ya pensando en un futuro, en cómo van a manejarse las empresas, al momento de hacer al momento de hacer, por ejemplo, cuando entran un reporte médico, cuando están en la empresa o cuando salen, ahora con este tema, en todas las empresas, quizás si se llegue a obligar incluso a tener en cuenta el riesgo biológico que puede llegar a haber dentro de una empresa, ¿cómo sería o cómo estarían actuando ya desde ahora? Porque poco sé, no sé mucho de cómo estaría la normativa ahora o cómo están los decretos ahora sobre cómo se manejaría de ahora en adelante el riesgo biológico. Ya, muy bien, gracias Eddie por su pregunta. De igual forma al WhatsApp yo les mandé un documento en donde está el compendio de toda la normativa referente al COVID, sino casi la mayoría del compendio aplica al tema del trabajo, porque ese es el sector sensible de ahorita, ¿sí? ¿De qué forma voy a tener que manejar el riesgo ahora? Va a haber una reunión del Ministerio del Trabajo para un poco establecer las reglas de juego de ahora en adelante.
Estamos entonces, el sector empresarial se reunió y ¿qué dijo? Necesitamos que se nos apruebe el despido de las personas o el cierre temporal de las personas sin un salario, sin un pago de un salario. Eso está en stand-by, no está aprobado dentro del Ministerio del Trabajo para llevarse al Pleno, para que discutan y hagan votación. No se aprobó ese tema. ¿Cómo se va a manejar el riesgo biológico ahora? Igual. O sea, si ya tenemos los lineamientos y si ustedes se dan un tiempito y revisan el documento de normativa que les mandé acerca del COVID, vamos a tener un poco identificado ya la forma en la que nosotros vamos a trabajar, chicos. Estamos dentro de los puestos de trabajo, ya se están armando el tema de protocolos, ¿sí? Dependiendo del giro del negocio, se va a considerar enfermedad profesional o no se va a considerar enfermedad profesional. Todo eso está en este compendio que le digo, Eddie, tomémonos de pronto un poquito de tiempo, leamos, analicemos estos documentos para entender un poquito mejor, Eddie, querido. Sí, pero más o menos eso es lo que está planteado. En cuanto igual se reúne el Ministerio del Trabajo y nosotros tengamos un pronunciamiento en firme, yo les voy a compartir toda la información que tenga acerca de la nueva normativa o la nueva forma de hacer trabajo. De hecho, todas las empresas hacen una matriz de riesgo. Sí, aquí se identifican factores de riesgo mecánico, biológico, químico, ergonómico, psicosocial, pero generalmente, chicos, en mi experiencia, y yo que ya he trabajado un poquito en el tema de levantamiento de riesgos, al riesgo biológico nunca le he considerado como tal. O sea, esperarme que el país y el mundo viva una pandemia como la que estamos pasando ahorita, jamás en la vida se me hubiese ocurrido y no está dentro del análisis de la matriz de riesgo de mis empresas. Sí, o sea, yo no considero una pandemia una situación de riesgo biológico dentro de mis empresas. Por lo tanto, se trató el factor de riesgo mecánico, el factor de riesgo físico, pero yo no hice una prevención o no hice un planteamiento para hacer prevención desde el tema del riesgo biológico. Sí, entonces ahora con esto el chip cambia. Yo ya sé que estas situaciones pueden darse de la noche a la mañana y más cuando se tratan a veces hasta de conflictos de intereses entre países. El riesgo biológico ha sido utilizado hasta como arma para el tema de las guerras. Entonces, todos, creo que es la lección del COVID, es una lección que nos va a tocar a todos, aprender a la buena o a la mala, desde el sector empresarial, desde la vida diaria, ¿sí? A manejarse este tema como riesgo, ¿sí? Entonces, mi Eddie, hay normativa, hay ahorita instructivos de cómo gestionar el riesgo biológico dentro de cada una de las actividades, que de igual forma les puedo compartir si es que desean, ¿sí? Ya hay instructivos. España, el Instituto de Higiene, es un instituto que está como a la vanguardia en el tema de salud y seguridad ocupacional, está años luz sobre nosotros en la materia de prevención. Entonces ellos ya tienen desarrollados cuerpos de la forma de implementar luego de que pase la pandemia y durante la pandemia que estamos viviendo, cómo se debería trabajar en logística, cómo se debería trabajar en bodega, en el tema de prestación de servicios como tal, los servicios médicos, cómo se les va a considerar el tema del COVID. Si es que a ver, aquí hay algo interesante, chicos. Muchos de los países no le están tomando al COVID como una enfermedad profesional como tal. Sí, porque el tema de la pandemia ya implica algo más grande que tratarse dentro solo de una empresa. Esto ya es un problema de salud mundial. Entonces se le está trabajando bajo esa lógica y no como una enfermedad profesional. Entonces obviamente las empresas están ahorita aquí en el tire y jale de que no, que debe tratarse, o los trabajadores que deben tratarse como una enfermedad ocupacional, cuando, o sea, no se dan cuenta que la gravedad del asunto va más allá de la empresa. Esto ya es un asunto de salud pública. Entonces, se le está manejando como salud pública. No se le está manejando ahorita, me imagino que igual es por el contexto en el que estamos viviendo, no se le está trabajando como una enfermedad ocupacional, sino como un problema de salud pública. Sí, entonces, Eddie, tal vez esto podemos un poquito discutir la siguiente clase más a fondo, porque ya me quedan 4 minutos, ustedes tienen clases. Entonces, no sé, Eddie, si más o menos le contesté un poquito a la pregunta. Igual les recomiendo, analicen estos cuerpos legales, que está súper interesante. Ustedes, se despliega una hojita en donde están todos los componentes legales en torno al COVID y van abriendo cada documento según el interés de ustedes, ¿sí? O sea, hay un hoyo de normativa que se ha generado. Podríamos ir analizando los aspectos
más importantes o los que les interesen a ustedes y los discutimos aquí la siguiente clase porque se me fue el tiempo. Voló la hora. Ya, Vane, sí, listo. Buenas. Entonces, chicos, les voy a pedir un favor antes de que salgan. En el chat escriban sus nombres completos para irles ya medio considerando el tema de la asistencia. Sí, aunque yo sí tengo para revisarles, pero hay algunas personas que no tienen puesto el nombre. Entonces, en el chat ingresemos nuestros nombres y la escuela a la que pertenecen, porque me enteré que también tengo estudiantes de civil. Entonces, más o menos igual para ir direccionando las clases en estos dos aspectos, para los estudiantes de Product y para los estudiantes de civil. Dicho eso, chicos, y si es que tienen alguna pregunta, igual déjenla en el chat. Para la siguiente semana, antes de empezar la clase, hagan cash con las preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, no sé si es que tengan algo que comentar o si no ya dejamos o damos por terminada la clase de hoy. Entonces, chicos, les agradezco mucho pues la presencia de ustedes en la clase. Espero que tengan una linda semana, que las actividades que desarrollen esta semana sean de provecho. Sigamos con el mismo ánimo, son tiempos difíciles realmente, pero sigamos con el mismo ánimo, chicos, y que no decaiga la energía positiva que le ponemos a las cosas. Y espero verles la siguiente clase a todos. Entonces, me despido, que tengan un lindo día y un abrazo grande para todos. Listo, Muchas Vane. gracias, Vane, Chao, igualmente. chicos. Pasen bien. Muchas gracias. Gracias, Vane. Chao. Vane.